dijo amaurosis porque son todos los campos visuales. Entonces, por ejemplo, que este ojito no vea esto, ahí yo que pienso que es una lesión, y entonces que puedo pensar en una lesión. El paciente perdió la visión de su ojito, ¿cierto? ¿Qué puedo pensar en esos casos? Que el producto tenga un sangrado, ¿cierto? Aquí en la cama posterior o en la cama posterior, que de pronto esté aumentada la presión entre el ojito y la esté perdiendo por allí, tenga la retina afectada por alguna razón, porque se desprende la retina, porque no está llegando sangre adecuada a la retina. Es decir, que yo sé que no han visto circulación anterior, pero ¿qué arteria que juega en el ojo? La oftálmica, ajá, y de ahí ¿cuáles salen? Ciliares. La arteria ¿qué? Central de la retina, que es una, ¿sí? Es decir, que si yo tengo un trombo que se me vaya de la carótida, ¿cierto?, a la cerebral media, ¿me puede llegar a ocluir la oftálmica? Hipotéticamente, sí. Entonces, si no me llega sangre al ojo, también puedo tener una amaurosis, ¿cierto? Si se me inflama el nervio óptico, también puedo perder la visión de este ojo, ¿ya? Miren todas las cosas en las que yo debo pensar cuando la pérdida de la visión es de un solo ojo, ¿sí? Ahora miren si la lesión está acá, en el quiasma. ¿Eso ustedes lo revisaron bien en los campos? ¿Lo tienen claro en campos visuales? ¿Qué es una mianopsia homónima? ¿Qué es una mianopsia heterónima? ¿Qué es una cuadrantanopsia? ¿Entienden cómo las fibras giran? ¿Sí? Porque no solo miran, o sea, el quiasma no gira. ¿Ya? Entonces, si me tengo aquí señalar miren solo esto, esta imagen. ¿Listo? En esta imagen ustedes que están viendo el nervio óptico, ¿cierto? La retina y la retina contralateral. Entonces, imagínense que yo acá, ¿cierto? El circulito que va a representar el campo visual y lo voy a dividir en cuatro, ¿sí? En el meridiano horizontal y en el vertical. ¿Por qué lo voy a dividir en cuatro? Digamos que inicialmente yo lo puedo dividir en dos, ¿cierto? Una de mi retina temporal y una de mi retina nasal. Una de mi retina nasal y una de mi retina temporal. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Por qué esta mi retina temporal termina viendo mi campo visual nasal? ¿Saben por qué? Y por una. Porque es imposible que llegue acá con anatomía, porque el ojo es redondo, ¿ya? Y está dentro de él. O sea, la retina está dentro de ese globo ocular, sería imposible, entonces tiene que llegar esa al otro lado, ¿sí? Entonces la imagen que yo tengo acá va a llegar esa a mi retina temporal. La imagen de mi campo visual temporal va a llegar a mí en mi retina nasal. ¿Estamos claros? La imagen de mi retina temporal llega, perdón, de mi campo visual temporal llega a mí en mi retina nasal. Y de mi campo visual nasal a mí en mi retina temporal. ¿Estamos claros hasta ahí? Ahora sumémosle el eje vertical. Lo que yo veo arriba va a llegar es a mí en mi retina inferior. ¿Estamos claros? Porque es imposible pues que lo que llegue acá me llegue acá porque acá no. Y lo que hay acá donde va a llegar a mí en mi retina superior, teniendo en cuenta lo siguiente. Lo de abajo, que es temporal, ¿a dónde llega?
Lo de abajo, pero temporal, ¿a dónde me llega? ¿Qué mi retina me llega? A la nasal, pero ¿de dónde? Superior. Ahí nos vamos orientando, ¿no? Lo de mi retina, perdón, lo de mi campo visual nasal, ¿a dónde va a llegar? Si estoy nasal, si es nasal, inferior. ¿A dónde llega la retina? Temporal, superior. ¿Estamos claros? Si estoy viendo arriba, pero nasal, ¿a dónde llega? A mi retina, temporal, inferior. ¿Estamos claros? ¿Sí? La información en general de color es la que está alrededor de dónde? ¿De dónde? Sábado pasado. ¿Qué células me recogen información de color? ¿Qué fotorreceptor me recoge la información de color? Los conos. Oleos en la plaza de y no, pero eso es, o sea, cuando estamos hablando, voy a volver, no es así. Esa es la diferencia de un cono y de un bastón. ¿Listos? Porque el cono se ve así como un cono, porque solo tiene una membrana celular extracelular. El bastón tiene una membrana. ¿Qué genera eso? Que cuando la luz incide en ellos, ¿cierto? En el cono incide la punta, pero también incide lateralmente, entonces degrada los discos por las oxinas. ¿Sí? ¿Me entienden cuando le hablo de oxinas, cierto? ¿No? Espérate. Rápidamente, esto ustedes lo entienden, ¿cierto? Esa es toda la vía visual, ¿cierto? Pero es que la vía visual, acá está la vía visual consciente. La inconsciente es la que nos va a ayudar a otros aspectos de que la luz va a ser muy importante, que ya te voy a explicar. Entonces, básicamente tenemos globo ocular, la retina, el nervio óptico, el quiasma, tracto óptico, el tálamo, específicamente los núcleos geniculados laterales, y de ahí hay una proyección que va a llegar a la cintura calcarina en el labio inferior y superior, ¿cierto? Problema, que cuando se da esto, estas fibras tienen varios nombres. El básico, fibras, genículo, calcarinas, porque salen del núcleo articulado lateral y llegan a la fisura calcarina. ¿Sí? ¿Claro? ¿Ya ven así me escucho? Entonces, ¿qué otro nombre recibe? Radiación óptica. ¿Qué otro nombre recibe? Fibras, tálamo, corticales, específicas o inespecíficas. Específicas porque llegan a un área cortical específica, que es el área 17. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos claros, sí o no? Problema, que cuando sale de acá, miren lo que va pasando con las fibras. Ustedes se dan cuenta que la retina nasal, las fibras que salen de la retina nasal, se cruzan y se hacen contralateral en el quiasma óptico. Estamos hablando de un porcentaje bastante grande, pero ojo, hay algunas otras fibras que también alcanzan a cruzarse. Eso, pues, decirlo de la clínica un poco, pero quedémonos con la idea de que solo es una nasal específica. Pero entonces cruza la información del campo visual temporal. Exactamente. Okay. Entonces, esta información que ya van a tener por un tracto óptico como este es la información de la hemiretina nasal, contralateral y de la hemiretina temporal y bilateral. Hasta ahí me siguen. ¿Sí? Listo. La información llega al núcleo geniculado lateral, ahí se distribuye por todas las láminas que tienen geniculado. ¿Cuántas son? 6, ¿sí? Y
vamos a hablar cómo se distribuyen. De ahí sale ese fascículo a la luz 17. Problema que se encuentra en el ventrículo lateral. Como se encuentra en el ventrículo lateral, las fibras se vuelven divergentes. Unas se van por el temporal y ese fascículo se llama ansa de Meijer. Y otras se van por el parietal. Total que luego se vuelven a unir para llegar al área del sistema de la vesícula sanguínea. Pero en esos puntos donde se abren también pueden haber lesiones. Entonces, para que lo tengan en cuenta, las inferiores, que son las que se van por el temporal, que es el ansa de Meijer, son las fibras que vienen un poco de la antirretina inferior. Es el fascículo inferior, entonces de la antirretina inferior. Si es de la antirretina inferior, ¿qué información lleva? Superior. ¿Cómo? Superior. Del campo visual Superior. superior, pero ojo, ¿cuáles? Las temporales, ipsi o contralaterales. Ipsi. Las temporales, ¿qué son? Ipsi. Contra. Si son de la nirretina, entonces sería contralateral porque se ¿sí? Inferior. ¿Listo? En este caso sería el campo superior para que lo entiendan así. ¿Sí? En mi retina inferior, entonces, ¿qué lleva? ¿Campo qué? Campo visual superior, temporal, contralateral y nasal y sublateral. ¿Estamos claros? Entonces, si yo tengo una lesión ahí, ¿dónde creen que está? ¿Cómo hacemos la división de esos campos? Ahí tenemos que hacer el circuito, dividirlo en 4, ¿sí? Y eso sería una cuadrantopsia, porque sería un pedacito de arriba, de un lado, de este ojo y del otro ojo también, otro pedacito de arriba, pero uno nasal y el otro temporal. ¿Ven la diferencia? Y eso es lo que se llama una cuadrantanopsia, pero estas lesiones solo las vemos por acá, o en el ansa de Meijer o en el ansa superior, que es el parietal. Pero las fibras vuelven y se unen acá hasta que llegan ahí al occipital, a la fisura calcarino, superior e inferior. ¿Ahí me entienden o no? Está. Entonces ustedes se dan cuenta en la red. Acá están todas las capas. Entender cada capa es bien importante, chicos. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que alteraciones visuales pueden tener un paciente. Acuérdense que yo siempre voy de lo periférico a lo central. Tengo todo esto que es la esclera, que es súper dura y que de ahí es donde se adhieren los músculos extraoculares. Y acá ustedes ven que la transformación de la esclera en la porción más anterior de la córnea tiene que ser transparente sí o sí. Si no es transparente, la luz no pasa, no puede estar vascularizada. Y tiene un grosor específico, más o menos estamos hablando hasta de unas 500, 600 micras, no puede ser inferior a 300, por ejemplo, se vuelve muy delgada y hace un cono, eso es lo que llamamos el queratocono, y el paciente termina enfocando donde no es, ¿sí? Entonces debe ser transparente, pero esa es la transformación anterior de la esclera. Y va a tener conjuntiva, y la conjuntiva está irrigada, por eso vemos todos estos vasos sanguíneos en la porción anterior de los párpados, tanto superior e inferior, y también cubren todas las triángulos blancos. Ustedes ven que hay un montón de vasos. Esos vasos que ustedes ven en lo blanco llegan hasta este ángulo, porque la córnea no puede tener vasos. ¿Listo? ¿Sentimos en la córnea sí o no? ¿Qué parte de la recoge la información de la córnea? ¿El qué? Entonces, hasta ahí entendemos eso. Luego viene otra capa que es la coroides. La coroides es la más vascularizada y tiene una capa de melanina. La importancia de esa melanina es porque cuando entra la luz, la melanina absorbe la luz y evita que refleje. Las personas que tienen poca melanina, los que son más rubios o los que son albinos y no producen melanina, tienen un problema para enfocar. ¿Por qué? Porque la luz
retina que va a nutrir, va a tener vasos que nutren a la retina. Entonces la retina se nutre por dos lados. O por la coroides de su parte externa o por la arteria central de la retina por la parte interna. ¿Listo? Entonces la coroides se transforma anteriormente en el sexto anterior del ojo en esto. ¿Todo eso cómo se llama? ¿Cómo se llama todo esto? El cuerpo ciliar. ¿Qué es el cuerpo ciliar? ¿Qué hace el cuerpo ciliar? Entonces, el cuerpo ciliar tiene varias funciones. Uno, va a suspender algo que es el cristalino. Y el cristalino es una lente transparente. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Entonces el cristalino también hace parte de la porción anterior de la coroides. Acá ustedes ven unos conductos que se llaman los conductos de Schlemm. Son como las venas del ojo por donde se filtra y va a pasar todo el humor acuoso. Si eso se obstruye, aumenta la presión del ojo y me da un glaucoma, ¿sí? De ángulo cerrado. Y eso duele mucho cuando se obstruye. Pero también hay glaucoma de ángulo abierto donde también se altera la circulación. Y tenemos esto que es el iris. El iris deja un hueco en el centro. Ese hueco es donde ustedes ven una pupila. ¿Sí? Esa pupila puede estar más dilatada o más cerrada, lo que nosotros llamamos miosis o midriasis. ¿De qué depende? De los músculos que ustedes ven acá, que son el dilatador de la pupila, que tiene esta porción, que es radial, y el constrictor o esfínter pupilar, que es con fibras radiales. Entonces, ¿quién me inerva? El constrictor de la pupila. ¿El qué? ¿El qué? El oculomotor. ¿Qué fibras específicamente? Las parasimpáticas. Las fibras postganglionales, ¿de qué ganglio vienen? Del ganglio ciliar. Entonces, si se me daña el parasimpático, ¿qué termina ocurriendo? ¿Quién termina predominando? La midriasis. ¿Y quién se encarga de la midriasis en el ojo? El simpático. ¿De dónde vienen esas fibras simpáticas? ¿Del plexo qué? Cervical. Carote, ¿de dónde viene ese plexo? De la cadena simpática. ¿Y dónde empieza la cadena simpática? En la médula. ¿Ya lo vieron? ¿Qué nivel? ¿Cómo? De 1. Acuérdense que es toracolumbar. Entonces, si el simpático es toracolumbar, las neuronas preganglionares están ¿dónde? En el asta lateral de la médula espinal. Láminas. Solo para el examen. ¿Qué lámina es? 7. Entonces, ¿de dónde reciben esas neuronitas las fibras? La orden de dilatar la pupila, ¿quién la da? El hipotálamo. El hipotálamo manda la fibra que se cruza rápidamente a esa neurona de la lámina 7. ¿Sí? Luego esa neurona va hasta ¿qué ganglio? ¿Dónde está la neurona postganglionar de esa vía que va a llegar ahí? ¿El ganglio qué? El ganglio más alto que hay. Del simpático. ¿El cuál? El cervical superior. Entonces miren todos los puntos donde yo puedo tener una alteración pupilar. Si se me daña el simpático, ¿qué le va a pasar a la pupila? ¿Cómo va a estar? ¿Cómo va a estar? Miótica porque predomina el parasimpático. Entonces, ¿dónde puede estar la lesión? En el hipotálamo. En niveles cervicales. ¿Una lesión cervical me altera la pupila entonces? Sí, pero si es alta, hasta T1. ¿En dónde más? En el ganglio cervical superior. ¿En dónde más? En toda la cadena. ¿En toda la cadena qué? Simpática carotídea. Es decir, que si yo tengo un aneurisma de la carotídea, ¿podré tener un efecto pupilar? Claro que sí. ¿Sí? Hasta que obviamente llega al ojo al músculo, ¿sí? Dilatador de la papila. Entonces, entender eso es fundamental cuando van a ver un paciente. Entonces,
estamos claros, ¿cierto? Pupila. Ahora vamos a pasar a la cámara posterior y acá ustedes ven la retina. La retina tiene una disposición, ya hablamos de cuáles son los campos que se proyectan a cada uno. Pero en esa retina, miren, el eje visual es donde confluyen esas proyecciones de fotones, ¿sí? ¿A dónde deben llegar? A este punto, que es la cóvea, ¿listo? La cóvea es un poco deprimida y alrededor de ella está lo que se llama la mácula, que es más pálida, ¿sí? Miren que es lateral a el nervio óptico. Y a este punto del nervio óptico le llamamos la papila. Acá no hay discriminación visual. Eso es lo que nosotros llamamos el punto ciego. ¿Listo? Ahora, ¿cómo es la disposición de la retina? Que es lo que ahora nos interesa. No va a saltar eso. ¿Sí? Esa es la disposición. Miren que lo que está en contacto con la coroides es esto. ¿Sí? Este epitelio también tiene melanina y se encarga de lo mismo, absorber la luz para que no rebote. Luego tenemos los fotorreceptores, sean conos o bastones. Luego tenemos una capa de células, ¿cierto? Que ven acá, que son las bipolares, y luego tenemos las ganglionares, y luego el axón de la ganglionar. Total que para que entiendan esto por capas, lo vemos así. El fotorreceptor tiene 3 segmentos, ¿sí? Un segmento externo, miren, es epitelio pigmentario, segmentos externos. ¿Qué hay en el segmento externo? La especialización o del bastón o del cono, ¿qué hay ahí? Las proteínas encargadas de transformar el proceso de fotodetección. O sea, ahí tenemos las opsinas. ¿Estamos claros? Las opsinas tienen unos nombres. Si están en los bastones se llaman rodoxina. Si están en los conos son opsinas en 3 rangos, que ya les voy a decir cuáles. Y también tenemos otra opsina, que esa opsina no depende de conos y bastones, sino que la produce la célula ganglionar. ¿Algunos saben el nombre? Se llama la melanopsina. Y ya les voy a decir por qué es importante. Entonces, acá es donde están esos segmentos, ¿cierto? Ahí es donde están las opsinas. Los conos y los bastones tienen que estar produciendo opsinas. O sea que para producir opsinas, ¿qué necesitan? Energía. Y si necesito energía, ¿qué organela predomina en esta célula? Tiene un montón de mitocondrias que están en el segmento interno. Es decir, que dependen de qué la retina, de oxígeno. Si no llega oxígeno a la retina, ¿qué pasa? Se afecta mi capacidad de detección visual, ¿sí? Necesito sangre, necesito oxígeno, porque si no, no produzco estas opsinas, ¿sí? Ahora, miren que la capa nuclear externa hace parte del fotorreceptor. No me he salido del fotorreceptor. Entonces, el fotorreceptor forma 3 capas de la retina. El segmento externo, el interno y el nuclear externo. ¿Listo? Luego viene esta capa que se llama plexiforme externa. ¿De qué se trata? De la sinapsis que hay entre el fotorreceptor y la célula autónoma. ¿Listo? Luego viene otra capa que se llama, donde está el soma de esas células, que se llama la capa nuclear ahora interna. Luego viene otra que es la plexiforme interna, donde está la otra sinapsis. ¿Entre quién y quién? La bipolar y la ganglionar. Y luego están las células ganglionares, donde está el soma de la célula ganglionar, y luego ya está la lámina de las fibras ópticas. Entonces, ¿quién genera el nervio óptico? Los axones de la célula ganglionar. Ahora miren ustedes que donde están las plexiformes, donde se hacen esas sinapsis, ustedes ven unas interneuronas. Estas son las horizontales y estas son las amacrinas. Y también tenemos unas células que se llaman de Müller, que hacen el papel de las astrocitos en el sistema nervioso central, que sirven más de sostén.
en la luz. ¿Sí? Acá yo tengo unas corrientes en la oscuridad. Permanentemente tengo corrientes de sodio activas en los bastones. Cuando entra la luz, ¿qué pasa? Se bloquea el grupo iónico del sodio y esto va a generar estos cambios que dependen del GMT cíclico. Y estos cambios, miren, van a generar también cambios en las concentraciones de potasio. ¿Listo? Entonces, si ustedes se dan cuenta acá, cuando se cierran esas corrientes ocurre el proceso de transducción y ese proceso de transducción es lo que va a generar los potenciales de acción. ¿Listo? Que van a ser transitorios. Acá el glutamato no funciona como normalmente funciona. ¿Sí? Depende de los receptores, es decir, ustedes ya saben que el glutamato es excitatorio, pero acá es distinto. Acá hay corrientes de glutamato y la célula bipolar es sensible a la disminución del glutamato. Y ahí se activa el receptor de glutamato y se genera el potencial de acción hacia adelante. Pero es la reducción de esas corrientes. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de conos, tenemos conos entre rangos rojo, verde y azul. Esto que dice acá LM y S es por la longitud de onda. La longitud de onda más larga es la del rojo y la más corta, la S de short, es azul, que es lo que ustedes ven acá. Entonces miren que esta es una longitud de onda larga hasta los 700 nanómetros. Esta es una longitud media, o sea que son los conos que me detectan el verde, que acá está la corta, que es la del azul. Tenemos obviamente los cromosomas que se van a encargar de la síntesis de esas toxinas a nivel transcripcional. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Un cono no me va a producir dos toxinas a la vez. Una cosa, ¿sí? O sea, o es para el azul, o es para el rojo, o es para el verde. Entonces acá viene el daltonismo. En el cromosoma X están los genes para las toxinas del rojo y del verde. Y solo en los autosómicos los azules. Por eso es que los hombres tienden a o sufren más fácil de daltonismo. En la mujer se necesita que tengan los dos X con alteración para que eso suceda. En el hombre, ¿sí? Por eso siempre terminamos compensando con uno de los X. En cambio, en el hombre, como solo hay un X, ¿cierto? Entonces, por eso es que es más común. Y el azul es más raro encontrar. Los que tienen defectos en identificar el azul es mucho más raro. Eso se llama, mírenlo acá, protanopia o deuteranopia. ¿Listo? Y acá mira la diferencia con un cono. Entonces, el cono solo tiene una membrana, por eso cuando entra la luz le degrada como degrada acá. Y por eso tiene esa forma. Miren la fóvea. Esta es la fóvea y esta es la mácula. Diferencia. En el campo de la retina ustedes ven que los bastones están en la periferia. En la medida en que yo me voy acercando a la mácula van aumentando la cantidad de conos y en la fóvea solo tengo conos. ¿Para qué me sirven los bastones? Para detectar movimiento. Pues esto, yo acá todavía no sé qué es lo que me está moviendo en mi campo, no lo puedo precisar. Para eso tengo que llevar esta imagen a la fóvea. ¿Sí? Si yo hago esto, yo lo estoy identificando es con conos o bastones. Con bastones. Entonces, ellos van a proyectarse hacia células ganglionares que son grandes, por eso se llaman magnocelulares, y me llevan el potencial de acción más rápido. Y obviamente esto es lo que me va a ayudar a mí a defenderme del medio. Si me tiran por una piedra, yo no sé qué es una piedra, pero repito. ¿Sí? La precisión la veo es en la fóvea, por eso la mácula, como es, y la fóvea, el punto de mayor discriminación es lo que yo más protejo. ¿Sí? O sea, el paciente es una emergencia hasta que no se desprenda la mácula. Si la mácula se desprende, ahí ya no hay nada que hacer. Obviamente tenemos una tendencia al desprendimiento
Pero un desprendimiento es crítico cuando todavía la máquina no se ha comprometido. Por eso yo siempre tengo que hacer el fondo en mis pacientes. Siempre. Tienen que cargar el octanoscopio. Entonces, este es el punto de mayor discriminación. La biología es tan bonita que la información de la mácula va protegida en el nervio óptico, en todo el centro del nervio óptico. Es decir, las fibras más periféricas del ojo van cubriendo esa información de la fovea. Y por eso la fovea es la que llega al punto más central de la fisura calcarina. Es muy difícil que cuando yo tenga un trauma en el occipital también altere la fisura calcarina, que sí puede ocurrir por lesiones isquémicas, o sea, por obstrucción de vasos sanguíneos, pero por trauma es más difícil porque la información va en todo el centro, ¿sí? Entonces, cuando el paciente queda con una visión foveal, queda como una visión en túnel, imagínense ustedes hacer esto y ver así quedan viendo los pacientes cuando tienen ese tipo de lesiones. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Sí? Entonces, acá ustedes tienen una microfotografía de cómo es un cono, ¿sí? Cada una de las capas. Y esto también es importante, el campo receptivo. Miren que muchos fotorreceptores o conos no vasculares se proyectan a unas células bipolares. Y unas células bipolares, varias se proyectan a una célula ganglionar. Esto que ustedes ven como más o menos es la respuesta que tiene esta célula bipolar acá, que es por gradientes. Que eso ya es más de fisiología, ahorita no se lo voy a explicar, para que esta neurona ganglionar termine generando una reacción. En la medida en que yo me acerque más a la mácula y a la fovea, la relación termina siendo 1 a 1. Una célula bipolar con una ganglionar. Y termina siendo de mayor especificidad. Las células ganglionares también se dividen, y se dividen por tamaño. Entonces miren que la vaina es sencilla. Bastones que son de visión a blanco y negro, es decir, esto que es sobre todo movimiento, que es lo que ustedes ven acá, ¿sí? Acá. Miren que ellos detectan movimiento y la visión a blanco y negro. Eso es lo que traduce esto que acá. Se adaptan súper rápido a los cambios de intensidad de la luz. ¿A dónde se proyecta? Miren que la velocidad potencial de acción es rápida y se proyectan a las neuronas, o sea, esa información sale de las neuronas magnocelulares, ¿sí? De las ganglionares, pero las grandotas. Los conos se proyectan más a las ganglionares chiquitas, por eso esta está recta, ¿sí? Y estas son más lentas y llevan la visión en color. Hay unas que ustedes ven que se llaman células W, acá hay varias, gamma, delta, epsilon, y estas que hacen, llevan sobre todo información a MSC, la vía extragenicular. ¿Listo? Entonces, hasta ahí entendemos cómo me cuento, ¿cierto? Entonces, vía genicular, la que va al tálamo y nos ayuda a formar conscientemente la imagen. Vía extragenicular, no me forma imagen, pero me ayuda a responder todos los factores dependientes de la luz. ¿Cuáles? Miren esto. El hipotálamo necesita recoger información, la información luminosa. ¿Sí? ¿Para qué sirve esa información en el hipotálamo? El hipotálamo responde a la luz. Ustedes se dan cuenta que si le apagamos la luz se quedan dormidos. ¿Por qué? Porque necesitan luz para activar el hipotálamo. Para crecer necesitamos oscuridad, ¿ya? Por eso es que la hormona de crecimiento se produce ¿cuándo? En la oscuridad, cuando dormimos. Por eso si ustedes duermen con la luz encendida, pues ya no van a crecer más, necesariamente no más, con la edad que tienen, pero hasta ahí, ¿cierto? Entonces miren que la luz es importante, todavía no han visto el hipotálamo, ¿cierto? Van a ver que en el hipotálamo hay una proyección de aquí que va a llegar directamente al núcleo supraquiasmático, ¿ven el nombre? Por encima del quiasma. Ahí hay un núcleo hipotalámico que recibe directamente la información luminosa y ese núcleo se proyecta al resto de núcleos hipotalámicos. ¿Para qué? Pues normalmente la reproducción tiene un ciclo circadiano.
El que estemos felices tiene un ciclo circadiano, la presión arterial tiene un ciclo circadiano, la frecuencia cardíaca tiene un ciclo circadiano, la producción hormonal tiene el ciclo circadiano. Entonces dependemos de la luz para funcionar. ¿Sí? Por eso es que este hipotálamo es tan importante. Siempre les hago el símil. Acuérdense los osos polares. ¿Qué pasa cuando hibernas cuando hay oscuridad? Ellos ahí están en un proceso, ¿es catabólico o anabólico? Anabólico. Están produciendo energía. Es cuando esos ositos las están embarazadas, ¿cierto? Y eso es todo el periodo de oscuridad y duermen los 6 meses prácticamente. Aparece el sol nuevamente en el polo y ¿qué pasa? Se despiertan, nace la cría y vuelven y se reproducen. En conclusión, cuando hay luz, nos despertamos, producimos más hormonas para estar despiertos, la reproducción en general es de día, ¿cierto? De eso también depende que estemos con ánimo, alegres, felices, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando tenemos mucha oscuridad? ¿Qué pasa? Tenemos un ánimo más plano, entonces comparen con otros países donde hay estaciones donde hay mucha oscuridad, la gente es más plana efectivamente. El colombiano es guapachoso, ¿sí o no? Todos estuvimos acá en la línea del Ecuador. ¿Por qué? Porque tenemos 12 horas de luz, 12 horas de oscuridad constantes todo el año, ¿sí? Y eso obviamente afecta nuestro estado de ánimo. ¿Listo? Y obviamente la producción de muchas otras hormonas, entonces por eso si ustedes van a pedir un cortisol lo tienen que pedir a las 8 de la mañana, punto. ¿Ya? Hay unos horarios para pedir las hormonas, ¿por qué? Y que hay que garantizar al paciente que haya dormido bien, que haya dormido con sus luces apagadas, con todo, ¿sí? Porque si no se afectan los circuitos. Con eso ustedes entienden que los cambios con todas las pantallas que tenemos y luces también les altera la función hormonal, el estado de ánimo, etcétera, etcétera. Entonces, eso hace parte de una vía extrageniculada. Otra vía extrageniculada, los núcleos pretectales. La información que de la retina llega a los núcleos pretectales en el mesencéfalo, de ahí a los núcleos de Dingel-Westphal, que son bilaterales, y de ahí al reflejo pupilar, ¿cómo se llama? Consensual. Que yo ilumine acá y que este me responda también con miosis. ¿Sí? Entonces eso también yo lo debo evaluar en mi paciente y estoy viendo que el mesencéfalo me está funcionando bien. ¿Listo? Y acá fíjense que es para los folículos superiores, que es para los movimientos oculares reflejos, para que yo pueda hacer esto. ¿Sí? Que yo mire para acá, mis ojos se vayan para allá, todo esto también depende de esta información. Entonces todo eso es vía extrageniculada. ¿Qué vía es extrageniculada o extrageniculada? ¿Cuál? Geniculada. Acá va el tracto óptico, miren, cuerpos mamilares, tracto óptico, y acá está el tálamo, ya por acá abajo. Entonces miren los núcleos geniculados laterales, y en el núcleo geniculado lateral hay 6 láminas. Entonces, ojo con lo que les digo. La información de blanco y negro de bastones llega a solo 2 láminas del núcleo genicular, la 1 y la 2. ¿Sí? Diferencia entre la 1 y la 2, que una es de un ojo y la otra es del contralateral. Acuérdense que la fibra se ha cruzado. Entonces, por eso tenemos proyección bilateral. Acá llega la información de las neuronas ganglionares magnocelulares. Y las otras 4 son para la visión en color, la que reciben de los conos. Es decir, neuronas ganglionares pequeñas. Acá ustedes ven este espaciecito que es para la visión monocular. Esta proyección de acá para la visión monocular y paréntesis, ¿cuáles son las ipsi y cuáles son las contralaterales acá? Eso lo vieron. ¿Cuáles reciben información del mismo ojo, del ojo del mismo lado y cuáles del ojo contralateral? ¿Cómo? Para que lo aprendan. Uno de estas 2, solo una. ¿Sí? Y de estas, si este es par, si este es impar, los otros son
y 6 son de qué ojo? ¿De cuál? Del contra o del ipsis. Porque los veo. Del contra o del ipsis. ¿Ah? Pongan el libro de pimienta. A ver. 2 contra y 5. Contra o ipsis. Y el otro es 2, 3 y 5. ¿Cuál es ipsis y cuál es contra? Ipsi es 2, 3 y 5 y contra es 1, 4 y 6. ¿no? Ajá. Ahora, esto es importante, miren que esa información de esas láminas ahora se proyecta con el fascículo que me coloca Carino acá. Área 17, 18, 19. Miren acá, 17, 18, 19. ¿Qué es importante tener en cuenta? Que la lámina 4 acá, que es donde llegan las fibras tálamo-corticales específicas, es mucho más grandota y se subdivide porque acá también la información va por si es de las manos o si es de las manos o si es de las parvicelulares. Miren eso. Entonces, la lámina 4 tiene 4A, 4B, 4C, alfa y beta. ¿Ven? Y eso es por las proyecciones que llega cada una. Entonces, unas son de las manos y otras son de las manos y otras de las manos. Ahora, esto es en un plano vinculado en diferentes organismos para que vean que eso se conserva. Y acá ustedes ven esto. Esa proyección del núcleo al área 17 en la lámina 4 va a ser importante porque lo hace por columnas. ¿Ven esto? Entonces, ¿cómo realmente uno está viendo eso? Ay, imagínense que esa es la fisura cantarina y estas son las de un ojo, otro ojo, un ojo, otro ojo. Y yo voy a ver esto. ¿Cómo yo me doy cuenta que este objeto se está moviendo? Acuérdense que si se está moviendo es con o bastón. Entonces, yo voy a identificar esto. ¿Cómo detecto el movimiento? Acuérdense que la información que llega a la retina también depende de lo que filtre el tálamo en ese núcleo vinculado. Es decir, si yo les digo, miren esto, usted está mirando esto y no me está mirando mi cara, ¿cierto? Está mirando acá. Cuando la mirada se enfoca es la joya se enfoca acá. Y ahora yo empiezo a hacer esto, ¿sí? A moverlo en el espacio. ¿Qué quiere decir? Que si este objeto estaba acá, miren que en cada uno va a llegar en diferentes porciones de la retina porque cada uno está ubicado de manera distinta respecto a este objeto, ¿sí? Entonces lo que estimulará de conos y bastones en cada retina de cada uno y de cada ojo va a ser distinto. Esta información, obvio que no va a llegar a todo el área 17, llega a las columnas que yo estoy estimulando, la que está relacionada con esto. ¿Quiere decir que la información de este lado, de acá, de acá y de acá, está activa o no? No, está inhibida y para eso yo necesito las interneuronas. Ahora, ¿qué pasa si yo hago esto? ¿Qué pasa con las neuronas que ahora estaban activadas para esto? Se inactivaron y ahora activé las de esta columna. ¿Estamos claros? Y así es que yo detecto el movimiento. Por eso se le llamaron las columnas de dominancia ocular y están hablando de la activación por columnas de la corteza que seguramente ustedes también vieron en corteza cerebral. Nosotros funcionamos es con módulos, no se me activa todo, se me activa hacia donde yo tengo dirigida mi atención. Si mi atención es esto, el tálamo va a evitar que la información de acá pase a la corteza y solo pasa donde está mi interés. ¿Sí? ¿Estamos claros? Entonces miren lo diferente que puede ser. ¿Qué creen ustedes que puede pasar si yo tengo un tumor acá en el occipital? ¿Qué me puede generar eso? Cambios en mi agudeza visual. ¿Podré ver borroso? Puede que se me hagan parches en mi campo visual. Si yo tengo acá una epilepsia y me está afectando esta parte y tengo muchas neuronas disparando acá, ¿qué creen que puede pasar?
empiezo a ver cosas en los campos visuales que no son reales, ¿sí o no? Lo mismo que puede pasar en una alucinación visual. No es real, no hay algo que me lo esté generando, pero está excitada mi corteza y me genera los colores. Por eso es muy distinto cuando yo tengo una lesión en el área 17, que acá yo no tengo objetos formados tan claros, a cuando ya son en áreas de transición, 18, 19, un poco más adelante, ya sí son imágenes formadas. Solo porque, digamos, la fiebre puede generar alucinación. ¿Qué genera la fiebre desde el punto termodinámico en el circuito? Imagínense la física. El calor aumenta, ¿qué? La cinética de las moléculas es mayor con el calor. Entonces puede hacer que dispare más fácil y los umbrales de los potenciales de acción bajan. Entonces es más fácil generar un potencial de acción. O más, dicho de otra forma, más fácil libero una vesícula de neurotransmisor cuando tengo la temperatura tan alta. Y cuando eso ocurre, pues vas a generar, se puede generar potenciales de acción y a generar esa iluminación. ¿Estamos claros? Entonces, esto se le llamó las columnas de dominancia ocular y a un mancito que se llama Owens y a otro que se llama Wiesel les dieron el premio Nobel por eso. De los manes que trabajaron con los gatos en Harvard, y entonces ellos trabajaban, por ejemplo, ocluyéndole el párpado a un gatito cuando recién nacía. Se daban cuenta que si ocluían el párpado o ambos párpados había un punto crítico en el desarrollo donde si no quitaban la sutura del párpado a tiempo dejaban de ver, se quedaban ciegos. Es decir, la vía visual está bien, pero si no llega el estímulo luminoso, no se forman las sinapsis. Acuérdense que muchas sinapsis ocurren en periodos críticos del desarrollo a nivel postnatal. Pero a veces lo que encontraron también fue que si se quitaban un tiempo antes de ese periodo crítico, se podía recuperar la capacidad visual. Entonces miren que por falta de estímulo yo también, a pesar de tener la vía perfecta, puedo tener una ceguera. ¿Listo? Eso por un lado. Y estos manes también lo que hicieron fue inyectar un marcador en un ojito del gato. En este sí, en este no. Y se fueron a mirar todo el tejido y se dieron cuenta que las fibras se cruzaban. Esa decusación responde mucho a eso. Y viendo la corteza se dieron cuenta de esas columnas. Que había una columna que marcaba, otra que no. Es decir, una era del ojo marcado y otra del ojo no marcado. Y ahí fue cuando se dieron cuenta de esas columnas dominantes. Entonces, esto que hay aquí es lo que corresponde al área 17. ¿Sí? La 17 ahora se proyectará a la 18 y 19, y eso es lo que me da la forma en general. Entonces, esto que ustedes ven acá en negro es la vía geniculada, y lo que ven en verde es la vía extrageniculada que va a los folículos, ¿sí? A los núcleos pretectales, y va a ser muy importante para los reflejos y al hipotálamo. ¿Listo? Miren lo que les explicaba. Estos son los núcleos geniculares. Este es el ventrículo lateral y acá está la cisura calcánea. Miren que las fibras se dividen unas por debajo y otras por encima. Estas, que es la misma radiación óptica, esta inferior es la temporal, que se llama lanza de Meyer, y esta es la faringe. Y se van a proyectar o a la fisura superior, al labio superior de la fisura calcarina o al inferior. Y entendiendo eso, ahora ven esto. Así van las fibras, ¿sí? Retina superior va a la fisura calcarina superior. ¿Pero qué información está recogiendo la del campo inferior? La de la retina inferior se proyecta al lado inferior de la fisura calcarina, que es el loop de Meyer, pero tiene la información del campo visual superior. Y miren la de la mácula que va por todo el centro. ¿Sí? Hasta ahí estamos claros. Entendiendo eso, ahora entienden por qué la imagen se termina viendo así. ¿Y por qué? ¿O cómo puedo explicar esas lesiones? Es lo que ustedes tienen que explicar en el taller que les dejé. Entonces, ¿qué van a hacer en ese taller? Ver si lo que hay en un caso, la lesión está acá, la lesión está acá o está acá.
Ojo con lo que les voy a decir. Si yo tengo una lesión en el quiasma óptico y cuando estén en el parcial paren mucha bola que les están preguntando, porque es de mucha lectura crítica. ¿Me están preguntando por el campo visual o me están preguntando por la hemiretina? Que es muy distinto, porque pueden tener los mismos bolitas, pero el enunciado puede ser de hemiretina. ¿Listo? Ahora, si yo tengo una lesión en el quiasma, díganme qué hemiretina se afecta. ¿Las fibras de qué hemiretina? ¿Las nasales o las temporales? Las nasales, o sea que si yo hago los dibujitos de la hemiretina, lo que pongo en negro son las dos mitades nasales, ¿sí? Ahora, si yo les digo qué campos visuales se afectan, ¿qué campos visuales se afectan? Los temporales, de este lado y de este. Ojo con los que le digo, eso se llama una hemianopsia, ¿sí? Porque es la mitad. Hemianopsia, heterónica. ¿Por qué se llama heterónica? Porque es del lado derecho y es del lado izquierdo. Pero yo puedo tener hemianopsias homónimas. ¿Qué quiere decir la homónima? Que es de este lado derecho. Entonces, ¿cómo sería una homónima acá? Una homónima izquierda, por ejemplo. Si yo estoy hablando de una homónima izquierda, hemianopsia, ¿qué se me está afectando acá? Esta información, ¿para dónde va? De acá a dónde se proyecta. A la hemiretina nasal. Y esta de acá, a la hemiretina temporal del otro lado. ¿Ven? Este campo de acá izquierdo. Por los dos ojos, estoy hablando de los dos ojos, no de uno solo. Ya mezclo los dos ojos. Entonces, si este es mi campo y miro para allá, este ojo me recoge la información, ¿cierto? Esta hemiretina nasal del lado izquierdo y esta temporal me recoge la nasal de acá, ¿sí? Y eso sí es una hemianopsia homónima. ¿En qué punto la encontrarían acá? Miren acá, por acá en la radiación. ¿Qué es eso? Estas son las hemianopsias homónimas. Esta sería una hemianopsia homónima izquierda, pero si fuera hacia acá sería derecha. ¿Listo? Y la lesión la tendrían acá. Pero también, como les dije, pueden tener cuadrantanopsias. Si estamos hablando en estos puntos ya cercanos a la fisura calcárea o en la fisura calcárea. Por eso el taller, si no dibujan, no se lo van a aprender. Tienen que dibujar para que lo aprendan y en el examen tenemos estos dibujos con casitos para que ustedes lo orienten, como los que tienen ahí. ¿Listo? Por último, esa es la vía extragenicular que ya la habíamos hablado. Que es importante la información visual, el procesamiento final. Procesamiento final, ¿qué les dice a ustedes? Yo qué estoy viendo y dónde lo estoy viendo. ¿Qué es esto? Si les digo qué es esto, ustedes lo ven. Si ustedes no tienen la experiencia con eso y le pregunto a un niño de 5 años, no lo van a saber, ¿cierto? Pero entonces, si se los pregunto a ustedes, ustedes me dicen esto es un señalador, ¿cierto? Para yo decir que esto es un señalador, necesito que la información que llega a mi occipital que identifica el señalador vaya por una vía para que yo responda qué veo y lo otro es dónde lo veo. El que veo es, esto es un señalador, sirve para mover diapositivas y señalar en una presentación. Quiere decir que la información visual siempre va a llegar a donde está el prefrontal, para que yo termine verbalizando esto, identificando qué es. Y también por la corriente, entonces miren que hay una corriente ventral y una dorsal de procesamiento de información. Y me van a responder al qué, al dónde y al cuándo. ¿Qué estoy viendo? ¿Dónde lo estoy viendo? ¿Sí? ¿Cuándo? ¿Sí? Y de eso me va a hablar de la espacialidad también y se procesa en el prefrontal. Para terminar, eso es importante. ¿Por qué vemos? Porque tenemos visión binocular y es importante el examen físico. Cuando yo estoy evaluando al paciente,
muchos pacientes se van a quejar de visión doble. Si hay un ojito, hay una alteración del par craneal, terminan viendo doble. ¿Por qué? Porque la imagen se separa. La idea de construir en el campo es para tener profundidad de la imagen, ¿ya? Entonces yo entiendo que esto está en 3 dimensiones y entiendo que esto no es plano, sino que es rectangular más o menos, ¿sí? Porque lo puedo ver en profundidad. Y la visión en profundidad me la da que yo solape campos visuales de un ojo con el otro ojo, ¿ya? Entonces yo puedo hacer esto y verlo con los dos ojos. Y un ejemplo es cuando están al microscopio. ¿Les ha pasado cuando ven separados? ¿Por qué? Porque tienen el punto. ¿Cómo hace uno para ver una sola imagen? Unir el binocular, ¿sí o no? Cuando lo unen, ustedes logran ver una sola imagen con ambos ojos, es visión binocular. Si lo separan, les va a dar dolor de cabeza, ¿sí? Cuando empiezan a dividir la imagen. Eso es lo que pasa con el ojo. Entonces yo lo que estoy haciendo es sobreponiendo imágenes, viendo con este ojo lo de este campo y con este lo de este campo. Eso me da profundidad. Eso no es gratuito, eso es un proceso evolutivo, ¿ya? ¿Cómo salió ese proceso evolutivo? Al parecer los carnívoros, con la fuerza que hacían, ¿cierto? En los maceteros, hicieron que estos ojitos que estaban más temporales, el hueso, ¿cierto? El temporal se moviera un poco más hacia adelante por esta necesidad de masticar y se fue llevando estos globos oculares hacia el frente. Por eso ustedes se dan cuenta que en general los carnívoros tienen una visión binocular, identifican fácil la presa. A mí me interesa saber qué me voy a comer y normalmente son los que están más arriba en la cadena alimenticia, ¿sí? En cambio los que se los van a comer están más abajo y tienen los ojos más separados. ¿Para qué? Es que a mí no me interesa, realmente a mí que me interesa huir. Entonces para eso yo necesito una visión de mayor amplitud. Entonces si los tengo acá, solapo muy poco, veo muy poco en profundidad, pero veo todo eso incluso hasta posterior, ¿sí? Ustedes no pueden ver nada posterior. Lo máximo será como acá, que es la mirada más extrema que tenemos, ¿sí? A este punto, y ya. Y nos sirve para identificar cosas en el espacio y tiempo. Entonces, miren que esto también es un proceso evolutivo, esa mirada binocular. Y por eso ustedes vieron en el núcleo geniculado lateral un pedacito muy pequeñito que es para la visión monocular, el resto es binocular. ¿Listo? Entonces la idea es que ustedes en ese taller lo trabajen, lo manden el miércoles, lo manden Profe, deberías en serio ponerlo para el viernes. Porfis. Por favor. Porfis. Por favor. ¿Qué tienen? Parcial. Hacia Oficio. Servicio. Ok.